Hay situaciones que determinan tu presente y muchas de esas situaciones muchas veces se dan por casualidad. Entonces, muchas veces uno se pregunta si esas casualidades que se dan, por ejemplo, cuando conociste al amor de tu vida, tenían que suceder o simplemente fue el azar. Aquel bar, por ejemplo, en el que entraste y te cruzaste con esa persona especial, ¿fue porque realmente tenías que entrar y algo más allá de ti te llevó a entrar? ¿O simplemente por azar conociste a esa persona que podría haber sido esa o podría haber sido cualquier otra? Lo que vamos a intentar responder hoy es si existe un destino, si existe algo escrito que nos lleven a ser lo que queremos ser o lo que está escrito en algún lado que tenemos que ser. Espero que este video te guste. Mi nombre es Gabriel y esto es Strong Mind. La pregunta de si existe el destino o no, de alguna manera es preguntarse si todo está determinado o no. Si todo aquello que hacemos ya estaría escrito en algún sitio y por más que nosotros tengamos la sensación o la ilusión de que tenemos elección en lo que hacemos, no estaríamos más que cumpliendo aquel guión que estaría escrito en algún sitio. Por otra parte, si nos preguntamos en las casualidades que estábamos hablando al principio de si hubiésemos tomado esa calle o si hubiésemos entrado en ese sitio y justo por esa casualidad conocimos a la persona que es o fue nuestra pareja, en realidad si estaría todo determinado, la casualidad no sería más que simplemente algo que nosotros percibimos como casualidad, porque como todo está determinado, teníamos que entrar a ese sitio, teníamos que pasar por esa calle, porque en realidad, si todo está determinado, nosotros no podemos ir en contra del destino. Con lo cual, esto nos deja en un lugar un poco de meros actores que estaríamos interpretando un papel y no podemos salirnos de ahí. Entonces, lo que también nos podríamos preguntar es si el destino existe y es así, si cabría la posibilidad de que nosotros ante nuestras elecciones, ante lo que sería nuestro libre albedrío, podríamos modificar de alguna manera ese destino para que seamos otra cosa de lo que se esperaría de que fuésemos, ¿no? Claro, en el momento de que yo soy otra cosa de lo que no es mi destino, entonces ya la palabra destino en este modo en el que estamos diciendo de que el destino es lo que está escrito y lo que está determinado, ya no sería destino, ya empezaría a ser otra cosa, con lo cual la idea de destino cambiaría o quedaría inválida en el caso de que yo pudiera elegir, en el caso de que yo pudiera hacer aquello para lo que no estoy destinado a hacer en el caso de que exista un destino. Por ejemplo, si decimos, vale, el destino no existe y estamos dotados plenamente de libre albedrío, esta idea también tendría problemas, porque al final y al cabo nosotros estamos condicionados por donde nacemos, por donde crecimos, por los padres que tuvimos, por los valores con los que nos criaron. Entonces, esa base que al final va a formar nuestra personalidad va a influir en las decisiones que tengamos, porque no es tanto las elecciones que tengamos, sino por las herramientas que tendremos y por el abanico de decisiones que podremos tomar en relación a cómo nos criamos. Me explico. Por ejemplo, si nosotros nacimos en Occidente, por ejemplo, en una familia católica, hay probabilidades que terminemos siendo, no sé, musulmanes, pero es muy difícil que no terminemos siendo católicos. Es muy probable que, claro, esté más cerca de o sos ateo, agnóstico o católico, pero es difícil ser, por ejemplo, o pensar o creer en otra cosa. Esto es para explicar de que
el libre albedrío en sí, la libertad total, tampoco existiría, estaríamos condicionados. Bueno, ya vimos como el libre albedrío, en realidad, esto de poder decidir y tener libre elección para lo que queramos, está condicionado también, ¿no? Por lo que somos, por donde vivimos, por las reglas con las que nos relacionamos. Es decir, vivimos en una sociedad y tampoco podemos elegir de forma tan libre, ¿no? Pero más allá de eso, si nos vamos otra vez al destino, aquello que estaría totalmente escrito y para lo cual estaríamos totalmente determinados, si creemos que existe el destino, podríamos estar equivocándonos en el sentido de que cuando nosotros creemos que existe un destino, al final es una forma de contarnos una historia para que aquello que hacemos tenga sentido. Me explico. Al final, y de hecho esto lo he hablado en algún que otro video, cuando queremos lograr algo, eso que queremos lograr tiene algún sentido por detrás. Y esa idea de que tenga un sentido, algo más allá de nosotros, por ejemplo, quiero lograr una posición económica X porque quiero que mi familia tenga lo mejor, por ejemplo. Esa historia que estás creando, ese relato que te estás haciendo a vos mismo, al final construye lo que sería un destino para llegar a ese sitio donde quieres llegar, pero es una herramienta para tener la motivación de querer llegar a eso que quieres llegar. Entonces, a lo que voy es que tal vez las personas que creen en un destino, lo que están haciendo al final es contarse una historia, crearse un relato para que esa vida que está viviendo esté dotada de sentido y sea más fácil vivirla y poder cumplir aquellas cosas que uno quiere, ¿no? O si no existe destino, también, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que todo aquello que existe es por puro azar y que en el fondo no existiría un fondo, es decir, no habría nada que al final tenga un fundamento o sea un fundamento para nosotros. Porque aquello, como hemos dicho también en algún que otro video, aquello que nos representa un fundamento es algo en lo que nosotros podamos creer también, como por ejemplo un Dios, ¿no? Entonces es difícil de esta manera, si nada existe, o sea, si es todo por azar, de alguna manera nos deja desprovistos de a cualquier sentido que nosotros nos podamos crear y termina siendo muy difícil. Una idea interesante de lo que es el libre albedrío en sí es que si bien nosotros podamos tener la capacidad de elegir, aquello que elijamos va a estar condicionado por aquello que hemos vivido y con las herramientas que contamos. Por ejemplo, si vos nunca probaste la sal, por ejemplo, nunca probaste la sal y ni siquiera sabes que existe, lo más probable es que, como no sabes que eso existe, nunca vas a tener la capacidad de elegirlo. Y es muy interesante porque si no sabes que existe, ¿cómo lo vas a elegir? Entonces, no sé, a veces, el otro día estaba hablando con un amigo de, imagínate si Messi no sería futbolista, ¿qué sería? ¿No? Imagínate si hubiese nacido en Canadá, donde el deporte más popular es el hockey sobre hielo. La verdad que no lo veo a Messi jugando a hockey, o sea, porque es muy bueno con los pies, pero no con las manos. Con lo cual, claro, el hecho que
haya nacido Messi en Rosario, en Argentina, y que termine siendo hoy el mejor jugador del mundo, o si no crees que sea el mejor jugador del mundo, tampoco vas a poder negar que está entre los 5 mejores jugadores del mundo. Yo creo que es el mejor, pero bueno, más allá de eso, ¿estaba en Messi ser el mejor jugador del mundo? ¿Estaba escrito? A ver, nació donde nació porque realmente tuvo que ser el mejor y si bien nació en Rosario, su padre conoció a las personas que tenía que conocer para traerlo aquí a Barcelona, y Barcelona estaba escrito también que se desarrolle futbolísticamente aquí para a hoy pertenecer al Paris Saint-Germain y bueno, todas estas cosas que estoy diciendo, de alguna manera, si bien podemos decir que Messi eligió jugar al fútbol, de alguna manera había algo más allá de él que lo llevó a tomar esa decisión. Entonces, aquí estamos diciendo de que al final lo podemos ver de dos maneras. Messi está totalmente determinado. No podía ser otra cosa que el mejor jugador de fútbol del mundo, por ejemplo. O ser un tipo hiperinfluyente por eso. O las elecciones por azar que fue tomando Messi y su familia llevaron a que hoy, por casualidad, sea el mejor del mundo, o esté jugando al fútbol, o gane un montón de dinero, o influya a un montón de gente por simplemente ser jugador de fútbol. Aquí la pregunta que me surge, y creo que es un poco la que podría ser más interesante, por lo menos para contarnos esa historia, y no caer en que no tenemos capacidad de elección alguna, con lo cual está todo determinado, así que al final somos simplemente meros actores, o en el tema del libre albedrío, que si podemos elegir absolutamente todo, más allá de los condicionamientos sociales que podamos tener, si es todo por azar, al final quedamos un poco vacíos, en el sentido de que si todo es como es, porque podría haber sido así o de otra manera, es como que, ¿qué sentido tiene todo esto, ¿no? Porque al final el sentido nos lo podría explicar algo que esté más allá de nosotros. Llamémosle Dios, llamémosle naturaleza, llamémosle lo que sea, pero algo que nos explique que estamos aquí simplemente porque podría haber sido así como podría haber sido de otra manera. En relación a la ciencia, parecería de que sí estamos determinados y sí existe un destino. Me explico. Al final, todo lo que es la materia está determinada, y aquí sí hay determinismo puro, por las leyes naturales. Por eso también existe la ciencia, porque existen leyes. Al final, se llaman leyes naturales a todo aquello que no puede ser de otra manera. Entonces, si bien nosotros podríamos entrar en la duda de que nosotros podemos tomar una elección o no, y por tanto eso sí no estaría determinado, en relación a las leyes, no. Es decir, el agua hierve a 100 grados hoy, va a hervir a 100 grados dentro de 100 años, si es que no pasa nada raro, y hirvió a 100 grados desde el comienzo de los tiempos. Entonces, siempre es así, siempre fue así. La gravedad existe y siempre fue así, no cambia. Son leyes que siempre van a ser de la misma manera. Si yo lanzo un proyectil con una determinada velocidad, con una determinada fuerza, que tenga un determinado peso, podemos a ciencia cierta, si tenemos todas las variables, determinar dónde va a caer. ¿Sí? Esto está totalmente comprobado. Con lo cual, la ciencia es determinista. Y es determinista porque efectivamente cada vez que se da una causa, siempre se va a dar su consecuencia. Y esto es así y esto no va a variar. Si vamos un poquito más allá,
nosotros estamos compuestos de materia. Y si estamos compuestos de materia, estamos determinados por las mismas leyes que guían la materia. Y si vamos un poquito más allá y decimos que nuestras elecciones están determinadas por nuestro cerebro, es decir, cuando hacemos una elección, al final no es más que lo que estamos haciendo es decidir porque se tuvo que dar en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, que las neuronas en sí hagan cierta sinapsis para poder determinar una elección en sí. Entonces, esas sinapsis que están haciendo las neuronas en mi cabeza están determinadas también por las leyes naturales. Son, de alguna manera, ciertas leyes químicas, ciertas leyes físicas que hacen que de alguna manera mi cerebro funcione de tal manera que a través de esas sinapsis yo termine haciendo ciertas elecciones. Claro, después podemos ir un poquito más allá y pensar, por ejemplo, que en realidad las elecciones que estamos haciendo es porque tenemos una esencia. Y aquí estamos, de alguna manera, ya apoyando la idea de que, más allá de lo que es el destino, más allá de todo eso, más allá de la ciencia, de que todo está determinado, habría alguna capacidad de elección fuera de lo que son las leyes naturales, porque también existe una esencia, algo más allá que podríamos llamar conciencia o podríamos llamar alma, que si bien está para sobrevivir el alma o para sobrevivir la conciencia en un soporte que es el cuerpo y que ese soporte está regido por leyes naturales, podría despegarse de alguna manera de cómo funcionan aquellas neuronas para poder tener una elección en sí, fuera de lo que es el cuerpo. Entonces, ya no sería el cuerpo quien guiaría a lo que somos, sino lo que somos por esencia, de alguna manera guiaría a las elecciones que podemos tener con el cuerpo. Es decir, habría una voluntad por parte nuestra de poder hacer que nosotros tengamos la elección y que el cuerpo en sí ya sería simplemente un mero soporte para poder cumplir nuestros deseos. Cuando vamos al mundo microscópico, cuando hablamos de átomos, ya la cosa cambia. Gracias a la física cuántica sabemos que un átomo se puede comportar como una unidad de materia, como lo que podría ser una pelota de tenis en el mundo real si la lanzamos con una cierta velocidad y tiene un cierto peso, etc. Pero el átomo en sí tiene la particularidad de que en un caso se puede comportar como una partícula y en otro caso se puede comportar como una onda. Lo que interesa de este punto es que cuando nosotros creíamos a través de las leyes de la física newtoniana que todo está determinado, cuando nos vamos a la física cuántica ya no es tan así. En un caso, si no lo vemos, el átomo se comporta de una manera y en otro caso, si lo queremos medir, se comporta de otra. Con lo cual ya no existe a ciencia cierta su trayectoria de un sitio de A a B, por ejemplo, sino que existen probabilidades. Ese átomo, en el momento que lo medimos, puede estar en un sitio u otro. Y lo más raro de esto es que, si vamos más allá, existe lo que se llama superposición cuántica, en la que un átomo podría estar en un sitio, pero también podría estar en otro. Es decir, si yo quiero medir un átomo,
como existen probabilidades de que esté en un determinado lugar, en el caso de que lo quiera medir, al final y al cabo podría estar en cualquier sitio, ¿no? O incluso en dos sitios a la vez. La cuestión abierta que queda siempre será si en el mundo de los objetos que nosotros podemos ver y percibir se comportan de una determinada manera y según ciertas leyes que son deterministas, si en el mundo cuántico, por ejemplo, existe el indeterminismo, y si existe el indeterminismo, obviamente ahí ya no habría destino, sería una cuestión más de azar. Y eso nos llevaría a decir, por ejemplo, que si bien existe un destino que es, o mejor dicho, existe un mundo con leyes naturales que son deterministas y un mundo microscópico que no lo es, por ahí la unión de ambos, porque creo que ahí estaría la clave y creo que el día que podamos, o los científicos puedan determinarlo, va a ser un avance increíble. Al final podamos ver si efectivamente se pueden dar las dos realidades juntas. Es decir, que si bien hay algo escrito y si bien las cosas son de una manera, nosotros podemos influir en que las cosas sean diferentes. Para finalizar, no sé si existe un destino o el azar rige nuestra vida. Solo sé que tomamos decisiones todos los días y esas decisiones nos hacen más o menos felices. Por eso creo que es mejor pensar que somos responsables de nuestra existencia y que la libertad interior a elegir nos muestra que el amor sí tiene sentido. Porque con libre albedrío o no, cuando amás de forma intensa, sos capaz de jugarte la vida por el otro y que en ese momento el destino o el azar no tienen importancia. Solo se siente algo más allá de nosotros que nos guía. Por eso creo que lo mejor que se puede hacer es intentar construir el destino que querés y dejarte llevar. Y pensar que tal vez exista algún destino, pero que te lo tenés que ganar. Así que yo creo que es una mezcla entre el azar y el destino. Por eso te dejo con esta última escena de Forrest Gump, donde de forma muy bonita te explica lo que es el destino para él. Yo no sé si mamá tenía razón o si la tiene el teniente Dan. Yo no sé si todos tenemos un destino o si estamos flotando casualmente como en una brisa. Pero yo creo que pueden ser ambas. Puede que ambas estén ocurriendo al mismo tiempo.